Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, hoy desde nuestro Parque de la Salud, invitándolos a todos ustedes para que entiendan este programa y tengan sintonía con él desde la prevención y la educación. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa que quiere llegar a todos sus hogares para, con todos los especialistas que nos acompañan, hacer un proceso educativo, para que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica, de evitar la automedicación y agradecerle a tantas universidades y profesionales de la salud que pasan por este espacio para tocar diferentes temas de actualidad médica. Son muchas las cosas que tenemos que conocer acerca de la salud y afortunadamente muchos profesionales se han dedicado a investigar. Hoy, por ejemplo, vamos a tocar un tema bien interesante del cual muchas personas querrán conocer y tiene que ver con el tema de las células madre. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha avanzado? Y estoy con la doctora Julieta Henao Bonilla. Ella es médico y cirujana, pero también especializada en genética. Y dentro de todo ese proceso, el concepto de las células madre, de la biotecnología, para que nosotros miremos nuevas ventanas terapéuticas a procesos terapéuticos que nos han dicho, no, a usted ya no hay nada más que hacerle, lo suyo no tiene tratamiento, acostúmbrese a vivir con lo que tiene, o tiene que tomar esto el resto de la vida, cuando hay tanto que explorar y tanto que utilizar para el bien terapéutico de una persona. Doctora Julieta, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, doctor. Es un gusto y es un escenario de que no solamente es un punto de comunicación para los pacientes y de información, sino también para nosotros los médicos. Nos ocupamos varios médicos de ver este programa para actualizarnos en diferentes áreas. Hoy, como lo decías, vamos a hablar de la medicina regenerativa y como fuente de esa medicina, las células madre. Lo decías muy bien, es un nuevo enfoque terapéutico, es una nueva oportunidad que la ciencia nos da para tratar enfermedades que hasta la fecha solamente se pueden controlar o llevar con paciencia. La medicina regenerativa basada en células madre se enfoca en la capacidad que tiene el mismo organismo humano y el de algunos animales, hoy vamos a hablar de humanos, para reemplazar los tejidos que se van dañando. Desde el momento en que nacemos, contamos con repuestos de células que son las llamadas células madre, que son las que nos reemplazan, las que se nos van muriendo, las que se van inflamando y van reparando los tejidos que se van deteriorando por el funcionamiento o por los agentes externos o por los malos hábitos. Ese es el principio de la medicina regenerativa, las células madre con las cuales contamos, pero que se nos van agotando en la medida que avanza la edad. Doctora Julieta, usted acaba de tocar un tema que muchos dirán, bueno, pero si desde que nacemos se nos están muriendo las células, si estamos en permanente cambio, ¿sabe que ustedes a veces llegan a la consulta con exámenes de laboratorio que tienen más de 6 meses y nosotros tratamos de que los vuelvan a repetir porque pierden valor dentro del ser humano? Porque uno cambia permanentemente. Hay un dicho que dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y sabemos, por ejemplo, que un glóbulo rojo dura 120 días, que la piel la cambiamos cada 28 días. El intestino. Y el intestino, estamos en permanente cambio. Pero entonces usted dice que desde el nacimiento estamos en permanente cambio, pero en ese proceso de regenerativo que tiene el ser humano natural, desde la niñez podríamos utilizar ciertas células. ¿No se están muriendo pues? ¿O uno las puede cuidar, almacenar y proteger para utilizarlas después? Es un punto bien importante porque es el que la ciencia ha abordado actualmente en el mundo entero desde hace unos 20 años. Digo actualmente porque para la ciencia
para que la ciencia acepte ciertas innovaciones, deben pasar más o menos eso, 20 años es lo que llevamos con células madre. Pasa que sí, tenemos células madre dentro del organismo y esas células son capaces de reproducirse allá adentro. Después veremos que también en el laboratorio se pueden reproducir y siguen siendo células madre, es decir, que puedo de una pequeña cantidad sacar millones y millones de células. Ellas son capaces de diferenciarse cuando un tejido, recuerden cuando nos cortamos, nos hacemos una lesión, nos fracturamos o nos hacen una cirugía, no es el cirujano el que hace el nuevo tejido. Es el mismo organismo a partir de células madre y de factores de crecimiento, que son los dos elementos que la naturaleza prevé para que nuestros tejidos se recuperen, se regeneren y para que podamos cerrar heridas y regenerar órganos y tejidos. Entonces, nos vamos con ese pensamiento de que las vamos utilizando a través de la vida y se van agotando, pero tienen otra característica. Vamos ya en dos características. Una, que ellas se pueden multiplicar en el mismo organismo o en los laboratorios, pero estamos hablando del organismo. Dos, que ellas se pueden diferenciar a los tejidos que se necesite, porque tienen el genoma completo, el ADN, y son capaces de formar cualquier órgano, cualquier célula, cualquier tejido. Y tres, que son capaces de irse buscando en el organismo, de circular, y de llegar hasta los órganos que las están llamando, los órganos enfermos, los órganos inflamados. A eso se le llama efecto homing, que es un efecto muy conocido mundialmente. No creíamos que eso fuera tan fantástico, que pudiera ser que los órganos llamaran a las células madre. Llega el momento en que nos vamos envejeciendo, normalmente, pasan los años, y las células se van disminuyendo, y es necesario aportarlas de otras fuentes. Al principio, hablamos de 15, 20 años atrás, se empezó a usar solamente la médula ósea, que es con la que se hacen los trasplantes de médula ósea desde 1959, 1970. Eso es un trasplante de células madre, el trasplante de médula ósea. O sea que no estamos estrenando conocimiento, lo que estamos es mejorándolo. Ya esas células se sabe que también se envejecen de esas células madre de la médula ósea. Luego dijimos, bueno, las células madre también están en la grasa. ¿Podemos tomarlas de la grasa? Sí, y lo hemos utilizado. Y actualmente la mejor es la del cordón umbilical. Usted toca un tema muy interesante que es el de la médula ósea. Saben que cuando a nosotros nos llegan pacientes con unas anemias que como no podemos determinar el origen o ciertas patologías, nosotros mandamos a los pacientes un examen que se llama extendido de sangre periférica. Entonces uno saca la sangre, se la manda al laboratorio y le dicen el proceso de maduración de la célula, desde dónde viene, qué está pasando. Y ella habló de la médula ósea, lo que ustedes dicen que el tuétano del hueso. Y entonces es muy importante el concepto que vamos a hablar después de este corte de comerciales para que ustedes entiendan cómo llegar al proceso terapéutico. Cómo es que nosotros podemos tener unas celulitas guardadas para que el día de mañana yo le diga, ay, yo la puedo utilizar en ella que tiene tal enfermedad. Y podemos estimular al cuerpo para el proceso de autocuración, como el que se accidentó y se quebró y se cortó y perdió sangre y después lo ve uno jugando fútbol. Vamos a este corte de comerciales y vamos a esa parte interna del cuerpo para entender esos grandes regalos de la vida. Ya regresamos. Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación.
Además, en los parques para la salud Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno, estimulando los procesos regenerativos articulares, mejorando la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que desacelera los procesos del envejecimiento, dando belleza y calidad a la piel y el cabello. Movilidad, elasticidad, belleza, tu vida. Recupérala con Biocolac de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de Medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis melífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Hay mucho que conocer que hay adentro del cuerpo. Yo puedo mirar a una persona y uno dice pelo de tal color, ojo de tal color, características, peso, muchas cosas. Pero la fábrica está dentro. ¿Qué será que tiene esa anemia crónica y no mejora? Y que se llenó de ganglios y hay que buscar qué es lo que está pasando en la sangre. Es que tiene cáncer en la sangre, dicen las personas. Entonces uno tiene que mirar qué es lo que está pasando adentro. Saco un poquito de sangre, una plaquita y miro el proceso de maduración de las células. Extendido de sangre periférica, cómo se están madurando. ¿Y cuál es la mamá de esas células que me está dando los hijos? Células madre. ¿Y cómo utilizarlas luego en el cuerpo? ¿Cómo es ese proceso, doctor, allá en la médula ósea, trasplante de médula ósea? Y me pusieron ese trasplante de médula ósea y me mejoré o me alivié de muchas enfermedades. ¿Cómo actúan esas células? Bien, lo primero que la ciencia encontró es que cuando una persona tiene un cáncer del centro de los huesos, del tuétano, que lo dices muy bien, doctor, esa identificación del cáncer llevó a que dijera los científicos, los médicos tratantes hace 40 y 50 años, saquémosle todo ese tuétano que está malo y pongámosle de un donante que no tenga cáncer. A eso se le llama todavía y se hace trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es pasar células madre que van a dar origen a la sangre, a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y esa persona queda con un reemplazo que le va a eliminar las células cancerígenas. A partir del tiempo se dijo, bueno, ¿por qué no ponemos esto también en el corazón? Estas células, si son células madre, son capaces de diferenciarse a otros tejidos distintos al de la sangre, ¿por qué no lo hacemos? Esa es una condición que se ha utilizado para mejorar el corazón. También se ha aplicado en el hígado. Y luego con el tiempo vimos que hay células madre no solamente en la médula ósea, sino también en el tejido adiposo y en la gelatina del cordón umbilical. Es decir, en la sangre del cordón umbilical hay poquiticas células madre en la sangre, que es lo que más se ha guardado durante unos 20 años. Actualmente sabemos que es en la parte blanca del cordón que se encuentran las más ricas, las más potentes cantidades de células madre y con una condición, ellas no producen rechazo. Es
Es decir, cuando se le ponen a una persona de un donante, el organismo de la persona no va a sentir que entró ningún extraño cuando se le ponen esas células madre. De manera tal que en este momento es la fuente principal de células madre, es la cantidad de células madre que requerimos, la tenemos presente en el cordón umbilical y la podemos aumentar en el laboratorio y sigue siendo células madre en los bancos de aprovisionamiento de células madre. Bueno, entonces usted tocó dos temas ahora. Es que me pueden poner un pedazo de médula ósea de otra persona porque tengo un cáncer en la sangre. Pero ese pedazo de médula ósea me lo pueden dar de otra persona o tiene que ser un pedacito de médula ósea que yo tenga buena y de ahí me hago un autotrasplante. No, ese es de donante y para que sea, y hay que mirar que sí sea compatible, porque si no se produce rechazo, como los riñones, el corazón. Cuando se va a hacer un trasplante de un órgano es necesario mirar que ese órgano tenga compatibilidad, por eso se buscan órganos de donantes emparentados, digamos de hermanos, de padres, que puedan ser compatibles. En el caso de las células madre de la médula ósea también hay que hacer esos estudios de compatibilidad. En el caso del cordón umbilical, no hay que hacer estudios de compatibilidad. Nosotros estudiamos esos cordones, estudiamos su identidad y vemos que no tienen ninguna capacidad de provocar rechazo. Y la ciencia ya lo ha visto en múltiples estudios, primero en animales, después en humanos, de manera tal que ya sabemos que ponerle células madre de un donante a una persona que lo está requiriendo por cualquier situación, no le va a producir ningún daño. Es decir, que la seguridad de las células madre ya la tenemos confirmada en múltiples estudios, en animales y en humanos también. Es decir, que uno podría ir pues, a una unidad de partos y ustedes ir a tomar muestras de cordones umbilicales, tomar células madre, tenerlas en el banco que ustedes tienen en el laboratorio y ahora vamos a hablar para qué patologías se pueden utilizar esas células. Definitivamente con toda seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido probando paulatinamente después de saber? No, son seguras, no producen tumores cuando se aplican a una persona. Si se aplican vía venosa no le van a provocar ningún daño ni en el cerebro, ni en el corazón, ni en el hígado, en ningún órgano. No van a provocar reacción alérgica. Todo eso ya está probado en animales y en humanos. Ahora, lo siguiente que se está probando y ya se ha logrado llegar a conclusiones en algunos casos es qué tan eficaz es. Es decir, este tratamiento sí le sirve para una enfermedad como una cirrosis, sí le sirve para una enfermedad como una falla cardíaca, le sirve para una enfermedad de Alzheimer. Esas preguntas son las que la ciencia se está haciendo y ya las ha ido respondiendo muy lentamente porque todo significa estudiar en muchos pacientes, ya lo sabemos todos, nosotros tenemos que hacer muchos análisis previos a la utilización en los seres humanos de una nueva terapéutica. Quería grabar en este espacio porque acá tenemos esta enredadera. Yo recuerdo que cuando traje esta enredadera era más pequeña. Y ella se ha ido reduplicando y ha ido creciendo. Y yo me preguntaría, la naturaleza uno tiene que comparar mucho con nuestro ser humano. Entonces ustedes cogen un poquito de células, como yo traje un poquito de enredadera, y ellas empiezan a armar ya un tejido. Sí, y la idea es que en los laboratorios lo que hacemos es replicar las células que se multiplican para tener dosis suficientes, porque como todo tratamiento hay una dosis que es necesaria para que vaya a producir un efecto. Pero también se está haciendo lo que dice el doctor, tomar esas células y ponerlas a que ellas generen un tejido. Para que generen el tejido necesitan el otro elemento que tiene la naturaleza, que son los factores de crecimiento que van en la sangre, y otro elemento es que tengan la matriz, como el entramado, como cuando hacemos una casa
Primero tenemos que hacerle una estructura y ahí le ponemos los ladrillos y le ponemos las ventanas y le ponemos todo lo demás. Las células madre vendrían a pegarse de esa estructura que se llama matriz o scaffold. Eso es lo que nos ha demorado la generación de órganos, pero ya se están haciendo y ya se han puesto órganos. Vejigas, que son de los órganos más sencillos, ya se han implantado en personas y funcionan muy bien, pero poniéndole a ellas in vitro, en los laboratorios, poniéndole las células madre encima del entramado que se requiere para que tenga forma el órgano. Casi que están armando tejidos y órganos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales para hablar un poco de ciertas patologías y ayudas terapéuticas en esto que llamamos la ciencia que evoluciona, como las células madre y los implantes de estas. Ya regresamos. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Semillas de chía, espirulina, amaranto, maca, moringa, arveja y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin King. Proteína a base de quinoa que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de azúcar, libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Y ahora, con una mayor concentración de proteína, se convierte en el producto ideal para deportistas de alto rendimiento. Encuéntrelo en 3 diferentes sabores: chocolate, vainilla o natural. Vitamin King, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La doctora Julieta Nava Bonilla es médica y es cirujana, pero también es genetista. Y entonces ustedes preguntarán, bueno, y terminó haciendo células madre, implantes de células madre, biotecnología y todo el proceso de investigación terapéutico para pacientes. Muchas personas nacen con enfermedades, o cuando se junta el espermatozoide del óvulo, yo ya sé que el óvulo de mi mamá viene una información diabética, hipertensa, todas en su casa han muerto de cáncer de seno y de no sé qué, eso ya viene esa información. Y en el espermatozoide viene otra información, diabetes, hipertensión y más, y salen las enfermedades. Mejor dicho, yo ya sé que voy a tener esa enfermedad en cualquier momento de mi vida, de acuerdo a cómo me cuiden ellos. Eso es genética. Hablemos un poco de esa parte de la genética, el estudio de la enfermedad de la persona desde la genética, y cuando usted ya como especialista en células madre dice, yo a este paciente le puedo ofrecer un tratamiento para el hígado, para el problema de diabetes y para el cáncer y muchas otras patologías. Sí, la genética es, digamos que la información, el plano con el que nos formamos y funcionamos. Primero, normalmente,
Y segundo, con variaciones que la naturaleza va haciendo al azar, variaciones que hacen a veces que tengamos ventajas y en ocasiones desventajas. Hay personas que nacen con una habilidad matemática especial, o Shakira, que nació con esa capacidad, esas capacidades que tiene. O sea, esos son cambios que la naturaleza da y que favorecen a las personas, y hay ocasiones en que nos desfavorecen a los cambios que se dan en el ADN, en el genoma. Hay otro componente importante de pensar, es que las células madre funcionan gracias a que tienen el genoma completo sin diferenciarse. Entonces, cuando yo estoy poniendo células madre, estoy poniendo genoma de otra persona, ADN, mapa genético normal. Eso hace que se haya pensado en reemplazar células que están dañadas por cánceres o por alteraciones en funcionamiento, en diabetes y en algunos otros problemas, por células de reemplazo de otras personas que no tienen esa enfermedad. Es decir, que de alguna manera estamos quitando la información negativa, la que no favorece, y poniendo una información que es normal. Así que entonces genética y células madre y medicina regenerativa van de la mano de la información del ADN, del mapa genético. Principalmente se ha encontrado que al hacer reemplazo de células que se van muriendo en un tejido, ellas vuelven a tener, ese tejido vuelve a tener vitalidad, vuelve a tener capacidad de funcionar. Y hablamos en fragilidad senil. Hablemos de esa que es de las más espectaculares, porque que daña mucho a la humanidad es el envejecimiento y la muerte lenta que significa envejecer. Eso es morirnos poquito a poco. Es que se nos van acabando las células madre que tenemos y se nos va decayendo todos los tejidos, la capacidad de pensar, la capacidad de movernos, la fuerza, la vitalidad, la energía se nos va acabando con la pérdida con la muerte celular. Entonces, ¿deberían ser reemplazadas esas células que mueren por células madre? Sí, pero como tenemos una dotación limitada, por eso es que la ciencia se ha inventado la manera de poner células madre por vía venosa para disminuir, para enlentecer ese envejecimiento, es decir, para darle la oportunidad a esos órganos que van decayendo de recuperar capacidades. A ver, yo tengo una anemia, un accidente, perdí mucha sangre. Entonces yo voy y miran la sangre de ellos y me dan sangre, ¿sí? Una transfusión de sangre y paré la anemia. Lo mismo puedo decir que cuando me colocan ustedes las células madre venosa, así como en el caso del sangrado, con la sangre de la otra persona recuperé la sangre, cuando me ponen células madres de otras personas, de esos cordones umbilicales, estoy recuperando, en el caso de la anemia, la capacidad en estos casos, de enfrentarme o de rejuvenecer o de manejar ciertos procesos de deterioro que me generan el lupus, la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades. Claro, han mencionado, doctor, el lupus, la diabetes, y hablemos de lupus y de enfermedades que le llamamos autoinmunes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un exceso de respuesta del organismo contra el mismo organismo, ¿no? Contra sus tejidos. Se está autodestruyendo. Exacto. Entonces, estas células tienen la capacidad de bajar esa autodestrucción, y se llaman inmunomoduladoras. Luego se ha encontrado que en las enfermedades autoinmunes hay una reducción, hay una mejoría cuando se hace aplicación por vía venosa. Recuerden que hablábamos ahora del efecto homing, el efecto que tiene, la capacidad que tienen estas células de irse por todo el organismo y de que al ser llamadas por un hígado, digamos, que está enfermo, o por unas articulaciones que están inflamadas, ellas van allá hasta las articulaciones y llegan a mandarle sustancias, a producir tejido para que se disminuya esa lesión, ese daño que se produce por la autoinmunidad. En enfermedades como el lupus, en la artritis, en la enfermedad de Crohn y en algunas enfermedades del intestino, que se sabe que es una respuesta exagerada contra la microbiota que le llamamos, colitis y enfermedad de Crohn. Se ha encontrado que reduce
absolutamente toda esa respuesta exagerada que tiene el organismo contra el mismo organismo. Esa para hablar de algunas. Si nosotros hablamos ahora de la fragilidad senil, también disminuye esa muerte celular y provoca una mejoría del músculo que se va debilitando con la edad, también de los aspectos cognitivos. Se han hecho estudios en los que se han comparado personas a las que se le ponen células madre en una solución, personas a las que no se les pone células madre que han tenido fragilidad senil, que ya son personas que han tenido, no solamente tienen los problemas de la vejez, sino que han tenido alguna enfermedad que les ha dado un decaimiento especial, o sea que les ha marcado un daño en su funcionamiento. Estas personas se les ha aplicado células madre a unas y a otras no, en los estudios doble ciego controlados que le llamamos, y se ha visto como las personas en quienes sí se ha puesto células madre mejoran en todas sus capacidades y las otras personas no mejoran. Okay. Tengo 1000 preguntas en la cabeza, pero todo esto después de este comercial, yo sé que a ustedes les va a generar también muchas inquietudes este tema. Tienen la opción de escribirnos en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas y yo le trasladaré estas inquietudes a la doctora Julieta, pero esto es alta medicina, esto es cómo muchas personas se dedicaron a un laboratorio gran parte de su vida a dejarnos un legado importante para abrirnos ventanas terapéuticas. Es que mi abuelita se está envejeciendo muy rápido y perdió la memoria y ya no quiere caminar y no quiere salir. No, dele unas vitaminas. No, esto no es con vitaminas. Esto no es de darle cositas, no. Aquí estamos hablando de alta ciencia. Aquí estamos hablando de que yo puedo coger unas células y se las puedo poner a la persona y empieza a hacer un proceso regenerativo para mejorar muchas cosas en la salud. Ya regresamos. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno, estimulando los procesos regenerativos articulares, mejorando la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que desacelera los procesos del envejecimiento, dando belleza y calidad a la piel y el cabello. Movilidad, elasticidad, belleza, tu vida. Recupérala con Biocolac de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, maca, moringa, arveja y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin King. Proteína a base de quinoa que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de azúcar, libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Y ahora, con una mayor concentración de proteína, se convierte en el producto ideal para deportistas de alto rendimiento. Encuéntrelo en 3 diferentes sabores: chocolate, vainilla o natural. Vitamin King, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sin lugar a dudas, estamos viendo en la práctica médica que cada vez vemos personas más jóvenes con enfermedades más graves. ¿Por qué tanta persona joven diabética, fibromialgia, artritis, lupus, hígado graso, hasta procesos de deterioro mental? Uno dice que uno ve personas muy jóvenes, no, a mí ya se me olvida todo. Y así una cantidad de manifestaciones clínicas. ¿Qué será lo que está pasando?
¿Será la tecnología, las radiaciones, la alimentación, el estrés, la falta de deporte, tantas cosas? Obvio que nosotros nos enseñaron en la formación médica que una célula de la piel puede durar 28 días y una célula de la sangre puede durar 120 días, y así todas nuestras células tienen un periodo y se van muriendo. Y nos vemos al espejo y nos vemos más viejitos. Y uno va a un encuentro de bachilleres y está con todos los compañeritos, todos la misma edad. ¿Por qué Julano está más viejito y por qué Julano está más joven? ¿Qué ha pasado en esas personas? ¿Cómo un proceso de enfermedad nos deteriora? Y medicamentos y demás. Se habla mucho del colágeno ahora, entonces ahorita hablaba de la estructura, de los músculos y demás. Tenemos colágeno y muchos otros tejidos que se van acabando. Y decía la doctora Julieta en Aonilla, es que uno se empieza a envejecer desde que nace. Y ya nos dijeron que el colágeno se nos empieza a acabar a los 20 y tanto de años. ¿Podría uno pensar que así como usted nos habla de cirrosis, nos habla de enfermedades degenerativas, cuando yo me aplique unas células madre, ese proceso de envejecimiento y deterioro fisiológico que tenemos todos, se podría retrasar un poco? Es exactamente eso lo que busca la ciencia mundial. Hemos tratado de disminuir las enfermedades que nos provocan muerte, como las enfermedades infecciosas, aplicando vacunas, y disminuir la muerte, pues los tiempos de muerte celular, haciendo deporte y teniendo hábitos adecuados. Y en ese caso sí, definitivamente se está viendo, ya hay estudios, muchos estudios, falta que pasen más años para saber hasta cuándo nos dura, cuántas dosis vamos a utilizar. Por lo que sabemos es que vamos a enlentecer el proceso de decaimiento del organismo por envejecimiento cuando hacemos uso de las células madre. Así como nosotros nos envejecemos, pues envejecen los órganos, ¿cierto? Nos miramos al espejo y uno dice la piel, sí, porque todos estamos pendientes de la piel y se nos cayeron los senos, se nos cayeron las nalgas, se nos cayó el músculo, todos. La belleza es relativa. Pero si yo le hago una autopsia, ¿se está envejeciendo el hígado? Sí. ¿Se está envejeciendo el pulmón, todo? Todos los órganos van muriendo igual que nosotros. Por eso, cuando estamos mayores y nos da una infección, tenemos, digamos que, más dificultad para reponernos de esa infección que cuando tenemos 15 o 20 años. Claro. Es que el órgano ya no tiene todas las capacidades, es que tampoco tiene las sustancias que necesita. Es por eso que la medicina regenerativa con células madre lo que está impulsando es cómo mejorar la expectativa de vida y la calidad de vida, porque de nada vale que tengamos una vida muy larga si la tenemos sufriendo, tenemos una vida sufrida o una vida llena de necesidades, de dolor o de limitaciones. En realidad dice uno, envejecerse, la naturaleza, ¿por qué no se envejece lentamente? Si no, estamos muriendo lentamente, pero la naturaleza también nos ha dado una información que por ahora es la mejor que hay en nuevas terapias en el mundo, es el poder usar las células madre para inhibir enfermedades, para inhibir la fragilidad senil. Entonces nos hemos dicho algunos, bueno, si esto quita problemas como de personas que ya están frágiles, entonces, ¿por qué no hacemos prevención? Bueno, y para algunas personas y para la ciencia ahorita mismo es un reto, es decir, naturalmente debemos aportarle al organismo células madre. Llegará un momento en que las EPS tengan que disponer de células madre para las terapias reales que se están generando con esa medicina regenerativa. Bueno, nació un sobrino mío. El esposo de mi hermana es americano. Los abuelitos de él y la mamá, ella tiene una artrosis degenerativa con artritis, el abuelito diabético, la abuelita hipertensa, y por el lado de estos americanos. Y por el lado de mi hermana, pues había una familia relativamente sana. Cuando nace mi sobrino, le dicen en el hospital, Nelsi, ¿usted quiere que cojamos de ese cordón umbilical de Sebastián unas celulitas y las vamos a guardar? Porque en el futuro él podría utilizar esas células. Hasta ahí llegó como la información.
pero la información es más grande. ¿Para qué le dicen a mi hermana, no, pues guarde esas células del cordón umbilical porque de pronto Sebastián el día de mañana le llega la enfermedad del abuelo, de la abuela, del otro y demás? Justamente lo que se ha reconocido es que las células madre del cordón umbilical, al principio se pensó, pueden servir para parientes, ahorita, digamos, los últimos 5 años, pero después estamos viendo que sirven para cualquier persona. Sin embargo, hay médicos y hay centros, y nosotros somos uno de esos, en los que le guardamos el cordón umbilical a la persona que quiere guardarlo para él, para su familia. ¿Le podría servir a mi hermana ese cordón umbilical que guardaron de Sebastián? Definitivamente. Si es el tejido del cordón umbilical, si es la sangre que va por los vasos sanguíneos del cordón umbilical, no, porque esas sí producen rechazo. Pero el cordón, la parte blanca, el tejido, si lo guardaron, sí le sirve. Sin embargo, la ciencia está mostrando día a día que probablemente ya no llegue un momento en que no tengamos que guardar el cordón de cada persona, porque le sirve de cualquier donante. Claro, un donante siempre se considera que es un donante calificado, a quien se le hacen estudios para saber que está sano, que no tiene infecciones el cordón y que esas células madres son potentes. Es decir, todo esto requiere calificaciones y estándares, aplicación de estándares mundiales para que podamos decir son células potentes, son células sanas y las podemos usar para un receptor que estén necesitándolas. Llegará el momento en que ya no digamos, los bancos ya no, pero en ese momento todavía la gente quiere guardarlo mientras se acaba de definir todos estos tipos de utilidades. Bueno, ¿y para qué le servirían en este caso a mi sobrino? O sea, bueno, ahí están guardadas las células. Es para que en un futuro él diga, que me expliquen ya esas células para que no me dé la diabetes, la artrosis, la hipertensión, lo de ellos, o ¿cuál es la finalidad de utilizarlas y aplicárselas luego a él? En ese momento la finalidad, y desde cuando se empezaron a guardar las células madre, la finalidad es ponérselas si llega a tener un cáncer, por ejemplo, sanguíneo, uno de los parientes. Si él no es el del cáncer, claro, si es un pariente. Ponérselas en la rodilla si tiene una artrosis. Ponérselas, por ejemplo, por vía raquídea, si tuvo al nacimiento de ese mismo niño, tuvo una falla en el oxígeno, y para evitar que llegue a parálisis cerebral, entonces se le aplican las células madre porque se sabe que llegan allá y mandan mensajes donde hacen que el cerebro se active y esas células no se mueran, no se cicatricen cuando les faltó el oxígeno. Esa era la utilidad hasta hace poco. Ahora, la utilidad se ha ido ampliando en la medida en que la ciencia avanza y conocemos más sobre cuáles son los beneficios que puede haber cuando la aplico en un hígado cirrótico, en un corazón que está fallando o en un pulmón que está también con fibrosis. Todas esas son utilidades que se van viendo y entonces esas células les van a servir para ese tipo de tratamiento si lo llegara a necesitar. Claro, es decir que si él en el trabajo tuvo riesgos laborales que le afectaron el pulmón y le dio una fibrosis pulmonar, una ayuda terapéutica. Sí. Que tomó mucho trago, que comió muy mal, o le dio una hepatitis, entonces que el hígado se le afectó también. Sí. Que tuvo una pancreatitis por otras patologías. Finalmente, cuando ustedes dicen, pongo las células madre, usted dice que el efecto es que el órgano utiliza las células, el órgano enfermo busca esa célula y las llama y las utiliza. Hay un efecto de llamado que tenemos en todo nuestro organismo cuando tenemos un trastorno, y ese efecto de llamado es que células madre vengan auxilio, necesitamos que nos ayude a bajar esta inflamación, que nos ayude a reemplazar unas células que se murieron, que nos ayude a bajar también, digamos, el exceso de respuesta que está teniendo la inmunidad. Todo eso es el llamado que hacen los órganos. Llegan allí las células madre y empiezan a reconstruir los daños paulatinamente, y también empiezan a darle órdenes a las células que están ahí para que trabajen más fuertemente. Ese tipo de procesos los ha diseñado la naturaleza y los estamos imitando en la ciencia médica. Ok, vamos a este corte comerciales. Yo sé que este es un tema que
simplemente es como esta obra de arte, que si el maestro Morales no la hubiera terminado, aquí veíamos unas rayitas y no podríamos interpretar la obra. Pero para uno terminar las obras hay que documentarlas. Y por eso este tema es como para que ustedes tengan esa inquietud, lean, investiguen y sepan la importancia terapéutica que las células madre tiene en nuestro cuerpo. Ya regresamos. Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud, Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac. Suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno, estimulando los procesos regenerativos articulares, mejorando la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que desacelera los procesos del envejecimiento, dando belleza y calidad a la piel y el cabello. Movilidad, elasticidad, belleza, tu vida. Recupérala con Biocolac de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de Medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis melífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y tenemos una pregunta de una paciente que está en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal que viene de Medellín, una enfermera, Ángela Marín, y es una pregunta que seguramente muchos de ustedes tendrán en este momento. Qué rico ponerle células madre a mi mamá, pero es que ella tiene diabetes, hipertensión, artrosis y fibromialgia. ¿Será que si yo le pongo las células madre, el organismo nada más las va a utilizar para la diabetes, o para la artrosis, o para una, o tiene un efecto terapéutico global? Lo último es lo correcto, es decir, las células madre llegan hasta los sitios que lo están llamando, pero hay que recordar o les quiero comentar que cuando hablamos de fibromialgia, como es una de las enfermedades que se considera autoinmunes, se considera que se reducen todos los síntomas cuando se hace aplicación venosa de células madre. Cuando nosotros hablamos de diabetes, la ciencia ha mostrado que puede mejorar transitoriamente cuando las células se aplican en el páncreas, pero no es un efecto duradero. Todavía no sabemos qué dosis necesitamos para corregir la diabetes. Entonces tenemos que tener
digamos que un poquito de cautela, porque todavía nos falta conocer sobre muchas enfermedades. En la artrosis, sí, va a ir hasta las articulaciones, que llamen las células madre, y va a mejorar ese cartílago. Pero si el cartílago está muy desgastado, ese cartílago, esas células no van a llegar en suficiente cantidad porque van a estar circulando, y ahí en los casos de artrosis lo que se indica es infiltrar células madre directamente en el cartílago que está dañado para que haya suficiente dosis para una regeneración de la articulación del cartílago. Bueno, nosotros siempre hemos oído hablar de las células madre, pero Francia, Estados Unidos y demás. Resulta que ustedes tienen un centro de investigación y un equipo interdisciplinario maravilloso en Pereira. Ya no tenemos que irnos a buscar este tipo de terapias en varias partes, ya las tenemos acá. Háblenos un poco de ese centro de investigación, quiénes, cómo, qué están haciendo, a qué pacientes le están haciendo este tipo de terapias. El Centro de Células Madre y Biotecnología CEMAP es una empresa que nació a partir de investigaciones y motivada por Colciencias. Colciencias que pretendía desde 2012 que los conocimientos que tengamos en científicos salgan a la comunidad, a la sociedad, y que puedan ser utilizados por la gente, que no se queden simplemente en las publicaciones científicas. Luego, a partir de esa fecha, nos conformamos como un grupo de varias personas que trabajamos en ciencia y en los aspectos financieros y de manejo de empresas, y hemos ido desarrollando un banco de células madre tanto para pacientes, para bebés, que no son pacientes, son bebés que nacen y los padres le quieren guardar su cordón umbilical, y también un banco de células madre que se han expandido, se han cultivado en el laboratorio para tener suficiente stock, suficiente cantidad de células para terapias, es decir, se guardan en banco para que estén disponibles en el momento en que un médico o un paciente lo requieran. Esto a partir de médicos genetistas, en el caso mío como coordinadora del laboratorio, en el caso de médico farmacólogo que dirige la parte de terapéutica, médicos ortopedistas, médicos anatomistas y todas las personas enfermeros, trabajador social, tenemos gerente financiero que hacen todo el papel que se requiere para mantener un servicio, porque un servicio obviamente que requiere tener unos estándares de calidad que permitan asegurar que cuando se le va a aplicar estas células a alguien, esas células sean excelentes, nunca les vayan a provocar daño y que tengan la cantidad suficiente para provocar una mejoría. Entonces tenemos un banco en donde hay una disponibilidad de células, un aprovisionamiento celular podemos realizar para cuando lo necesiten los médicos y los pacientes. Doctora Julieta, ¿cada cuánto se pueden colocar esas células? ¿Esto es un procedimiento de cuánto tiempo? Bien, las células, en ese momento, lo que se ha acordado en los estudios es que se debe aplicar por vía venosa 100 millones de células. Esas células se aplican en solución salina, no producen ningún rechazo. En el término de media hora, máximo una hora, la persona ya está fuera, sin ninguna, digamos que una etapa de convalecencia. ¿Cada cuánto? Y lo que se ha mostrado hasta ahora es que se aplicaría cada año y medio, que es el tiempo que se le ha hecho seguimiento. Es probable que, digamos, en un momento no con una sola dosis basta, necesitamos 2 dosis por ahora. Hay enfermedades como la enfermedad de la fragilidad senil, que requiere 2 dosis con unos 6 meses de diferencia entre la primera y la segunda dosis. En las articulaciones, una sola dosis es suficiente de célula madre. En facial, que también aplicamos cuero cabelludo, en cicatrices y en acné, con una dosis regularmente es suficiente para lograr la recuperación del tejido. Bueno, ya toca usted una parte estética muy importante, porque en alopecia, ¿no? Y en procedimientos estéticos, intraarticular. Bueno, estamos encontrando una posibilidad terapéutica donde realmente nosotros, y como es la finalidad de este programa, no necesariamente estar enfermo, porque preventivamente uno podría colocárselas.
Definitivamente, ese es el pensamiento de muchas personas, por ejemplo, para facial y para cuero cabelludo. Es si estoy perdiendo el cabello, me voy a poner factores de crecimiento, o si ya tengo mucha pérdida, me pongo células madre para mejorar el crecimiento de capilar. Y también en facial, si ya estoy teniendo un decaimiento y no quiero ir a quirófano, no quiero ir a que me hagan los estiramientos, quiero mejorar la piel, me voy a aplicar factores de crecimiento que son estimulantes de las células madre locales, o me pongo células madre para que me mejoren la piel, me regeneren el tejido y me afirmen los tejidos. Casi que es como la comida, el cuerpo utiliza lo que necesita de la comida, el resto lo desecha. Y ahí tenemos como las células madre, es una posibilidad para que el organismo utilice todos estos recursos de la biología para regenerar y recuperar. No olviden para que busquen entonces CEMAC, ¿no? Sí, la página es www.celulasmadre, sin S, celulasmadrecemap, con B final.com. Y teléfonos es 310-411-6215, o en Pereira 6, 321-0051. En esa página y en esos teléfonos pueden conseguir información o aumentar su conocimiento, si eso es lo que ustedes quieren tener. Allí tenemos un banco con aprovisionamiento celular, con buen stock de células, banco tanto para los recién nacidos como para las personas que requieran las células. Estamos a su disposición, y tenemos convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, que es nuestra alma mater de nacimiento de empresa biotecnológica colombiana. Doctora Julieta, mil gracias, espero muy pronto ser su paciente, y a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.